Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a analizar la cumbre del G20 de 2024 en Río, donde la participación del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, Sí, realmente dio que hablar, ¿no? sin duda. Ver a un libertario como Milei en un evento dominado por líderes de izquierda, Exacto. como Lula da Silva de Brasil, Ajá. es bastante llamativo. Datos intrigantes. Y no solo asistió, Sí. sino que firmó la declaración final Y luego, y luego se distanció públicamente de puntos clave. claro, como diciendo, estoy aquí, pero no estoy del todo de acuerdo. Exactamente. Interesante. Argentina incluso emitió una declaración aparte, Así. explicando su disidencia parcial, Ya veo. apuntando a la Agenda 2030 Ajá. y la influencia de los organismos internacionales. Va marcando su territorio. Exactamente. ¿Qué nos dice esto del G20 en general? Bueno, si ponemos esto en contexto, Ok. podríamos estar viendo un cambio en el discurso político global. Un cambio. Históricamente, el G20 se basaba en la cooperación voluntaria entre naciones. Ya. Pero como señala la declaración de Argentina, Sí. ese espíritu parece estar desvaneciéndose ¿Por qué? a medida que estas organizaciones Los organismos internacionales. sí ganan más poder. Ya veo. ¿Lo has sentido? Influencia. Para entender mejor la postura de Milei, Claro. me gustaría que leyéramos un extracto de su declaración. Quise. Cada vez que se combatió el hambre y la pobreza con medidas que aumentaron la presencia del Estado en la economía, el resultado fue el éxodo tanto de población como de capitales, así como millones de muertos en la lucha contra estos flagelos. Fuerte. El presidente Javier Milei tiene una posición clara. Si queremos combatir el hambre y erradicar la pobreza, la solución es sacar al Estado en medio. Interesante. Debemos de regular la actividad económica para liberar al mercado y facilitar el comercio, y dejar que el intercambio voluntario de bienes y servicios traiga prosperidad. ¡Wow! Una declaración poderosa. Perdón. Que encapsula la filosofía libertaria y desafía la visión predominante en el G20. Es como si dijera, aquí hay otra forma de ver las cosas. Exactamente. Milei argumenta que las soluciones a la pobreza no están en la intervención estatal, sino en la liberación de las fuerzas del mercado. En el libre mercado. Es interesante cómo Milei, a pesar de ser el único líder en expresar abiertamente estas ideas, incluso con otros líderes de derecha presentes, logra captar la atención con su postura. Es un líder que no teme ir contracorriente. Podríamos decir que es un precursor de un nuevo enfoque. Su disidencia podría ser un indicio de una creciente resistencia ¿Resistencia a qué? al consenso socialdemócrata predominante. Ya veo. Algunos ven en Milei un precursor Ajá. de un enfoque más libertario Para abordar los problemas globales. alucinante. Entonces, ¿cuáles son exactamente los puntos de la declaración del G20 con los que Milei no está de acuerdo? Bueno, su declaración menciona Sí. la limitación de la libertad de expresión, un modelo fiscal global. ¿Qué? La desigualdad ante la ley. La intervención estatal para combatir el hambre. Parece una lista de preocupaciones típicas del pensamiento libertario. Precisamente. Analicemos cada punto. Me parece bien. Primero, Sí, la limitación de la libertad de expresión. especialmente en redes sociales. Claro, La sección 29 de la declaración del G20 exige transparencia y responsabilidad por parte de... por parte de las plataformas digitales, Ya lo que podría interpretarse como un llamado a la censura se censura. bajo las leyes nacionales. Interesante. Interesante. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Dime. Milei ve esto como una amenaza Una amenaza. a la libertad individual Ajá. y al libre intercambio de ideas. Claro. Considera que los gobiernos no deberían controlar lo que la gente puede decir o ver en Internet. Es una postura bastante radical, Ya. pero plantea una pregunta importante sobre el equilibrio entre libertad de expresión y los posibles daños de la desinformación o el discurso de odio. Es un tema complejo. Sin duda. ¿Cómo se pueden regular las plataformas digitales sin caer en la censura? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién decide qué contenido es dañino? Exacto, son preguntas difíciles. Que requieren un análisis profundo. Totalmente de acuerdo. Hacemos ahora al modelo fiscal global Ah, que se aborda en las secciones 19 y 20 de la declaración. En esas secciones, el G20 impulsa una fiscalidad progresiva. ¿Qué significa eso? Implicaría mayores impuestos para las personas más ricas. Ya veo. E insinúa la posibilidad de un impuesto global sobre el patrimonio. O sea, un impuesto a la riqueza a nivel mundial.
Exactamente. Y por supuesto, Milei se opone firmemente a esto. Claro, lo considera una violación de la soberanía nacional y un intento de redistribuir la riqueza a escala global. Es como si dijera, no toquen nuestros bolsillos. Exactamente. Que la creación de riqueza debe fomentarse, Ajá. no castigarse. Y que la excesiva tributación puede frenar el crecimiento económico. Y desincentivar la inversión. Este punto de vista de Milei, Sí. aunque polémico, Ajá. nos invita a reflexionar sobre el papel de la cooperación internacional en materia fiscal. Es posible o incluso deseable un sistema fiscal global. ¿Cuáles serían las implicaciones para la soberanía nacional? Y para el crecimiento económico. Son preguntas importantes. Que merecen un debate profundo. Ahora, ¿Sí? hablemos de la desigualdad ante la ley. Ok. Milei mencionó específicamente sus preocupaciones sobre este tema. La sección 32 de la Declaración se centra en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Que en principio son objetivos loables. Sin duda. Pero a Milei le preocupa ¿Qué le preocupa? la posibilidad de que se produzca una discriminación positiva Ajá. y un alejamiento del principio de igualdad ante la ley. Interesante. Le preocupa que en la búsqueda de la igualdad de resultados Sí. acabemos sacrificando la verdadera igualdad de oportunidades. Defiende que cada persona debe ser juzgada por sus méritos, Ah. independientemente de su género, raza o cualquier otra característica. Es un principio fundamental de una sociedad justa. Para él, No se opone a ayudar a los desfavorecidos, Ah, pero cree que debe hacerse de una manera ¿de qué manera? que no cree en nuevas desigualdades, Mm. ni socave los derechos individuales. Este punto de vista abre un debate interesante sobre cómo equilibrar la búsqueda de la justicia social, la protección de los derechos individuales. Es un tema complejo. ¿Cómo podemos garantizar la igualdad de oportunidades sin caer en la discriminación positiva? Buena pregunta. ¿Cuál es el papel del Estado en la nivelación del campo de juego? Son preguntas que invitan a la reflexión. Sin duda. Sin duda. Por último, Vaya. analicemos la intervención estatal para combatir el hambre. La declaración del G20 hace mucho hincapié en el papel de los programas gubernamentales para abordar este problema. La sección 15 describe Toda una serie de iniciativas dirigidas por el Estado, desde transferencias de efectivo hasta programas de alimentación y redes de seguridad social. Pero por supuesto, Sí. esto va en contra de la creencia fundamental de Milei en el poder de los mercados libres Ajá. para resolver los problemas. Claro. Argumenta que la mejor manera de combatir la pobreza y el hambre Ajá. es crear una economía próspera, ¿Dónde? donde las personas tengan la oportunidad de prosperar. De prosperar. Considera que la intervención del gobierno suele ser ineficaz y contraproducente. Contraproducente. Él quiere ver políticas que fomenten ¿Qué tipo de políticas? el espíritu empresarial, Claro. la innovación y el crecimiento económico. Es un debate clásico ¿Entre quiénes? entre quienes creen en un papel más activo del gobierno Sí. para abordar los problemas sociales y quienes abogan por un enfoque más de no intervención. La visión de Milei nos invita a cuestionar la eficacia de los programas estatales y a explorar alternativas basadas en el libre mercado. Y este debate se está desarrollando en el escenario mundial. Con Milei como un firme defensor de la perspectiva del libre mercado. Lo interesante es que las opiniones de Milei, ¿Sí? aunque ciertamente están fuera de la corriente principal del G20, Ajá. resuenan en un número creciente de personas en todo el mundo Ya veo. que están desilusionadas con la política tradicional Ajá. y buscan soluciones alternativas a los desafíos globales. Interesante. Es como si estuviera aprovechando un sentimiento de frustración con el status quo, Ajá. un deseo de mayor libertad individual y menor control gubernamental. Es una tendencia que estamos viendo en muchas partes del mundo. Sin duda. Sin duda. Su disposición a desafiar el orden establecido, Ajá. incluso en una plataforma como el G20, Sí. ciertamente ha captado la atención. De la gente. Queda por ver qué tipo de impacto tendrá esto en el panorama político global. Ya. Pero definitivamente es un acontecimiento que vale la pena seguir de cerca. Totalmente. De acuerdo. Claramente. Profundicemos un poco más en las críticas específicas de Milei. Habla de un modelo fiscal global Ajá. que
podría violar la soberanía nacional. Sí. ¿A qué se refiere exactamente? Las secciones 19 y 20 de la Declaración Ajá. destacan el impulso a la fiscalidad progresiva Ajá. e insinúan un posible impuesto global sobre el patrimonio. Ya veo. Esto significa mayores impuestos Sí. para los individuos más ricos y potencialmente incluso un esfuerzo coordinado ¿Para qué? para gravar la riqueza a través de las fronteras. O sea, un impuesto global a la riqueza. Exactamente. Y Milei ve esto como una extralimitación importante de las organizaciones internacionales. Sin duda. Es como si estuviera diciendo manos fuera de nuestras carteras. Cree que la creación de riqueza debe fomentarse, No castigarse. sin castigarse. Exactamente. Claro. Es un principio fundamental de la economía libertaria. ¿Cuál es ese principio? Impuestos más bajos, Ajá. menos intervención gubernamental y más libertad económica. Es interesante, Sí. porque incluso dentro del G20 hay diferentes niveles de apoyo a estas ideas. Algunos países están más entusiasmados con un impuesto global a la riqueza que otros. Así es. Y este es uno de los puntos donde el consenso comienza a deshilacharse. Ajá. No todos están de acuerdo en la mejor manera de abordar la desigualdad global. ¿Tiene sentido? Algunos líderes, Sí. especialmente aquellos con una inclinación más socialdemócrata, Ajá. argumentan que un impuesto global a la riqueza Ajá. podría ser una herramienta poderosa para reducir la desigualdad y financiar iniciativas de desarrollo sostenible. Ya veo. Sin embargo, Sí. otros como Milei Claro. creen que este tipo de medidas erosionan la soberanía nacional. Y desincentivan la inversión. Es un debate complejo. Sin duda. Pasemos ahora a otro punto de discordia, Ah. la desigualdad ante la ley. Ajá. Milei mencionó específicamente sus preocupaciones al respecto. La sección 32 de la Declaración se centra en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Ahora bien, Sí. si bien estos son sin duda objetivos loables, Sin duda. a Milei le preocupa la posibilidad de discriminación positiva Ajá. y un alejamiento del principio de igualdad ante la ley. Interesante. Le preocupa que en la búsqueda de la igualdad de resultados Sí. podamos acabar sacrificando la verdadera igualdad de oportunidades. Exactamente. Cree que todos deben ser juzgados por sus méritos, Ajá. independientemente de su género De su raza. o cualquier otra característica protegida. Considera que este es un principio fundamental de una sociedad justa. Claro. No está en contra de ayudar a los desfavorecidos, Ajá. pero cree que debe hacerse de una manera... ¿De qué manera? Que no creen nuevas desigualdades, Ni ni por- socave los derechos individuales. Es un punto de vista interesante Sí. que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la justicia social, Ajá. cómo podemos garantizar la igualdad de oportunidades sin caer en la discriminación positiva. Es una pregunta difícil. ¿Es posible lograr la igualdad de resultados sin comprometer la igualdad ante la ley? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, ¿Son preguntas difíciles? que requieren un análisis matizado. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Por último, Sí. hablemos de la intervención estatal para combatir el hambre. La declaración del G20 enfatiza fuertemente el papel de los programas gubernamentales para abordar este problema. La sección 15 describe una amplia gama de iniciativas lideradas por el Estado, ¿Cómo? ¿Cuáles? desde transferencias de efectivo Sí. hasta programas de alimentación y redes de seguridad social. Ya vea. Estas medidas reflejan la visión ¿De quiénes? de muchos líderes del G20, quienes consideran al Estado como un actor fundamental ¿Mm? en la lucha contra la pobreza y el hambre. Ya. Argumentan que la intervención estatal es necesaria para proteger a los más vulnerables y garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos. Pero, por supuesto, esto va en contra de la creencia central de Milei, ¿En qué creencia? en el poder de los mercados libres, Para... resolver los problemas. Claro. Argumenta que la mejor manera de luchar contra la pobreza y el hambre Ajá. es crear una economía próspera, Donde donde los individuos tengan la oportunidad de tener éxito. de tener éxito Ve la intervención del gobierno, a menudo como ineficiente, y contraproducente. contraproducente. En cambio, Sí, aboga por políticas que fomenten el emprendimiento, la innovación y el libre mercado, como motores de crecimiento económico. y reducción de la pobreza. Y este quiere más políticas que fomenten el espíritu empresarial. La innovación y el crecimiento económico. Es un debate clásico. Sí,
entre quienes creen en un papel más activo del gobierno, en el abordaje de los problemas sociales, y quienes abogan por un enfoque más de no intervención. Exacto. El enfoque de Milei. Sí. Si bien es controvertido, nos lleva a cuestionar la eficacia de los programas estatales Sí. y a considerar si las soluciones basadas en el mercado podrían ofrecer mejores resultados a largo plazo. Es una pregunta que vale la pena explorar. Y es un debate que se está desarrollando en el escenario mundial. Milei posicionándose como un defensor vocal de la perspectiva del libre mercado. Lo interesante es que los puntos de vista de Milei, Sí. aunque ciertamente están fuera de la corriente principal del G20, resuenan en un número creciente de personas en todo el mundo. ¿De tipo de personas? Están desilusionadas con la política tradicional y buscan soluciones alternativas a los desafíos globales. Interesante. Su enfoque, Sí. que prioriza la libertad individual, La responsabilidad personal. Y el poder del libre mercado. ofrece una perspectiva diferente Sobre cómo abordar problemas complejos, cómo como la pobreza la desigualdad. y el papel del Estado en la sociedad. Es una perspectiva que merece ser considerada. Es como si estuviera aprovechando un sentimiento de expansión en el status quo, Ajá. un deseo de mayor libertad individual Sí. y menor control gubernamental. Es una tendencia global. Sin duda. Su disposición a desafiar el orden establecido, Ajá. incluso en una plataforma como el G20, Sí. ciertamente ha captado la atención de la gente. ¿Y qué nos dice esto del Estado del propio G20? Ah. Sigue siendo un foro relevante y eficaz para la cooperación global. Esa es una gran pregunta. No. Por un lado, Sí. el G20 reúne a los líderes de las economías más grandes del mundo, Ajá. representando una porción significativa del PIB mundial. Y ya. Y la población tiene el potencial de abordar los principales desafíos globales. Desde el cambio climático. Hasta la estabilidad financiera y el desarrollo económico. Sin embargo, la presencia de voces disidentes, como la de Milei, Ajá. pone de manifiesto las profundas divisiones que existen dentro del grupo. Exactamente. Estas diferencias ideológicas Especialmente en temas como la tributación global y y el papel del Estado en la economía. pueden dificultar la toma de decisiones unánimes y la implementación de acciones concretas. Sin duda. Pero por otro lado, Sí. vemos estas profundas divisiones, estos desacuerdos fundamentales sobre cuestiones centrales. Exacta. Y estos desacuerdos Pueden dificultar que... la consecución de acuerdos significativos ¡Oh! o la toma de medidas decisivas. Ya veo. El G20 opera bajo el principio de consenso. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los miembros deben estar de acuerdo Con... con cualquier acción que se tome. Y cuando tienes a alguien como Milei, Sí. que está dispuesto a disentir abiertamente, Y a desafiar la ortodoxia predominante, se complica la cosa. obliga a los demás líderes ¿A qué? a enfrentarse a verdades incómodas, a reconsiderar sus suposiciones y entablar un debate genuino sobre el mejor camino a seguir. Ya veo. La presencia de Milei en el G20 Con su crítica abierta a la intervención estatal y su defensa del libre mercado. obliga a los demás líderes a confrontar perspectivas alternativas Bien. y a defender sus propias posiciones con mayor solidez. Exacto. Esto puede generar un debate más rico. Y matizado. Sí. En bien puede dificultar la construcción de consensos y la toma de decisiones conjuntas. Es casi como si estuviera inyectando una dosis de diversidad intelectual en el G20. Exactamente. ¿Y eso es algo bueno o malo? Y eso puede ser algo muy saludable. Correcto. La diversidad de pensamiento. Ajá. Incluso cuando es desafiante ¿O no? o incómoda. Puede conducir a una mejor toma de decisiones y a por- soluciones más innovadoras. El G20, Al ser al ser un foro diverso, que reúne a líderes con diferentes visiones del mundo. tiene el potencial de generar ideas innovadoras Y, y soluciones creativas para los desafíos globales. sin embargo, para que esto suceda, ¿Qué se necesita? es necesario un diálogo abierto y honesto Donde se respeten las diferencias y se busquen puntos de encuentro. Por lo tanto, ¿Eh? si bien la postura de Milei puede frustrar a algunos Se buscan... que buscan un consenso fácil, Ajá. en última instancia podría conducir a un diálogo más productivo y significativo. Dentro de G20. Es una paradoja fascinante. No. Al romper el statu quo, Al desafiar el orden establecido Milei puede estar ayudando a revitalizar el G20. y a convertirlo en un foro más relevante para abordar los complejos desafíos que enfrenta enfrenta el mundo actual la irrupción de Milei en el escenario del G20, con... con su crítica al intervencionismo estatal.
y su defensa del libre mercado. Sin duda, ha sacudido el status quo. Y ha generado un debate intenso. Queda por ver si esto se traducirá en cambios concretos en las políticas del G20. Su participación ha puesto sobre la mesa la necesidad de repensar el papel del Estado en la economía global y de explorar alternativas Basadas en la libertad individual. y el libre mercado. Es un recordatorio De que el progreso a menudo proviene de la incomodidad. de desafiar nuestras propias creencias y de comprometernos con quienes tienen perspectivas diferentes. Exactamente. Y esa es una lección relevante, No solo para los líderes mundiales, sino para todos nosotros. para todos. La irrupción de Milei en la escena global nos recuerda que el progreso a menudo surge del cuestionamiento de las normas establecidas Sí, de desafiar lo que damos por sentado, y de la apertura a nuevas ideas. aunque sean incómodas. Exactamente, aunque resulten incómodas o desafiantes. Es como si nos dijera, tengamos una conversación real, Cuestionemos nuestras suposiciones exploremos diferentes formas de pensar. sobre estos temas. Al final, El futuro. Se construye con ideas. y con la valentía de expresarlas. Y eso es precisamente lo que se necesita en un mundo cada vez más complejo e interconectado, No podemos quedarnos estancados, en viejos paradigmas. aferrados a ideologías obsoletas Necesitamos un pensamiento fresco, ideas audaces. y la voluntad de abrazar nuevas soluciones. ¿Qué te llamó la atención de la postura de Milei en el G20? Creo que su valentía al plantarse solo, Su crítica a la gobernanza global, en una sala llena de líderes poderosos, su defensa de la libertad individual. que comparten una visión del mundo diferente. Es una inquebrantable creencia en el poder de los mercados libres. Es un recordatorio de que una sola voz puede marcar la diferencia, Desafiar statu quo siempre vale la pena. incluso cuando es difícil. O impopular, Y ese es un mensaje poderoso para todos nosotros. independientemente de nuestras creencias políticas. Todos tenemos la responsabilidad de participar en estos debates De pensar críticamente sobre los desafíos. que enfrenta nuestro mundo. Y de defender las soluciones en las que creemos. Las acciones de Milei en el G20 demuestran que es posible liberarse de la cámara de eco Desafiar las narrativas predominantes. e inyectar nuevas ideas en la conversación global, Es un recordatorio de que el futuro no está predeterminado. que tenemos el poder de moldarlo. A través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras ideas. Mientras seguimos explorando estos temas, Te animo a profundizar en las ideas de Milei considerar sus implicaciones para la gobernanza global. y a reflexionar sobre cómo su perspectiva libertaria podría ofrecer soluciones alternativas. A los complejos desafíos que enfrentamos. Y quizás lo más importante, Preguntarse cómo podemos contribuir a esta conversación vital. ¿cómo podemos hacer oír nuestra voz? Y cómo podemos ayudar a dar forma a un futuro que refleje nuestros valores. Y nuestra visión de un mundo mejor. Porque, en última instancia, El futuro pertenece a aquellos que están dispuestos a desafiar presente a cuestionar las suposiciones. y a abrazar nuevas formas de pensar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un viaje fascinante Al corazón de la política global. y un poderoso recordatorio de que las ideas importan. Hasta la próxima. Sigan explorando Sigan cuestionando. y sigan ampliando los límites de lo posible.